Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias de conquista más antiguas e influyentes que existen. Una que lo tiene todo: fe, estrategia militar y la pregunta de cómo se forja una nación al reclamar la tierra que considera suya. Pensemos en esto por un momento. Un pueblo entero, después de 40 años vagando por el desierto, por fin llega al borde de su destino. Lo que sigue no es un capítulo más, es el clímax de toda la historia anterior. Aquí es donde la gran promesa se pone a prueba, de verdad. Para desglosar esta tremenda saga, vamos a seguir una ruta de 5 puntos. Primero, el contexto. Luego, la estrategia de conquista. Después, cómo se repartieron todo. Obviamente, hablaremos del líder, el hombre detrás de la hazaña. Y cerramos con el legado que se buscaba dejar. Bueno, arranquemos por el principio. Para entender de verdad lo que pasó, tenemos que hacer un poco de zoom out, ver el cuadro completo. Porque, ojo, esta historia no aparece de la nada, es una pieza fundamental en un rompecabezas muchísimo más grande. El análisis que tenemos lo presenta como una obra en 3 actos, ¿no? Primero, el viaje hacia la tierra. Mucho tiempo después, el tercer acto, el exilio, cuando son expulsados de la tierra. Pero el acto central, el que lo cambia todo, es la vida en la tierra. Y ese segundo acto, bueno, arranca justo aquí, con la historia de Josué. Y ojo con esto, porque es clave. El objetivo, según nos dice la fuente, no era nada más ganar un pedazo de tierra, no. La idea era muchísimo más grande. Querían fundar una teocracia, o sea, una nación donde el gobernante fuera Dios mismo. Si no se entiende esto, se pierde el sentido de todo lo demás. Así que, con esa meta tan clara, llegamos a la parte de la acción. Porque claro, la tierra prometida no era un lote baldío, estaba habitada, había que ocuparla. Y para eso se necesitaba un plan de ataque. Y la estrategia militar, la verdad, es fascinante. No fue un a ver qué pasa. Para nada. Fue una operación en 3 etapas, súper calculada. Fase 1, golpear justo en el medio, para dividir al enemigo. Fase 2, controlar el sur. Y fase 3, avanzar hacia el norte para tomar el resto. Pum, pum, pum. Metódico y preciso. Ahora, es muy importante ver cómo el propio relato presenta todo esto. La fuente lo llama una guerra santa. ¿Qué significa esto? Que desde esa óptica no era una simple campaña militar, era un mandato divino, una orden para desplazar a los pueblos que ya vivían allí, a quienes se consideraba corruptos. Vale la pena aclarar que aquí solo estamos exponiendo la perspectiva teológica que presenta el texto original. Pero bueno, la guerra no dura para siempre. Y después de las batallas llega el momento de construir, porque la conquista en realidad no era el objetivo final, era solo el primer paso para poder, por fin, asentarse y fundar un hogar. Y esta frase que vemos aquí es como el punto y aparte de toda la historia. Es el momento en que se declara el fin de la gran campaña militar. Se acabó la guerra, y ahora empieza otro desafío. Uno gigante: repartir la tierra. Con la tierra ya bajo control, la cosa se vuelve logística pura. El relato cambia de batallas a mapas. La división fue así. 9 tribus y media se quedaron al oeste del río Jordán, y 2 y media al este. Y un caso especial, los levitas, que eran la tribu de los sacerdotes. Ellos no recibieron una gran porción de tierra, sino ciudades específicas repartidas por todo el territorio. La promesa, poco a poco, se estaba convirtiendo en un mapa real. Claro, una empresa de este tamaño no se logra sin un líder, fuera de serie. Así que hablemos del protagonista de esta historia, el hombre al mando, Josué, nada menos que el sucesor de Moisés. Hasta su nombre tiene su propia historia. Fíjense, él originalmente se llamaba Oseas, que viene a significar salvación. Pero Moisés se lo cambia a Josué, y este cambio, según la fuente, no es un detalle menor. El nuevo nombre significa Jehová es salvación. ¿La diferencia? El foco ya no está en una idea abstracta de salvación, sino en que la salvación viene directamente de Dios. El relato lo pinta como el líder ideal para esta misión, ¿no? Por un lado, un estratega militar genial, pero por otro, un hombre de una fe inquebrantable y además humilde. Era en resumen la persona perfecta para mantener unida a la nación y llevar a cabo un plan que, recordemos, se consideraba de origen divino. Y así llegamos a la recta final de la historia. Pero este final no es sobre celebrar la victoria, es sobre algo mucho más difícil: cómo mantener lo que se ha ganado. Las últimas palabras de Josué son básicamente una advertencia y un gran desafío para las generaciones futuras.
El libro no termina con el ruido de espadas, sino con un discurso. El foco cambia por completo, de la conquista militar a la batalla espiritual por el alma de la nación. El reto ya no es ganar más tierra, sino cómo mantenerse fieles para conservar la paz. Y aquí está el corazón de su mensaje final. Es la idea central que la fuente resalta. La advertencia de Josué es directa. Esa misma fidelidad a Dios que les dio la victoria en la guerra es la única cosa que les va a permitir conservar la paz, ni más ni menos. Para terminar, la fuente que analizamos añade una capa de interpretación desde la teología cristiana. En esta visión, la figura de Josué es vista como un tipo, es decir, una especie de anticipo o prefiguración de Cristo. Y la conquista de la tierra prometida se convierte entonces no solo en un evento histórico, sino en un gran símbolo de una victoria espiritual. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Más allá de la historia antigua, estos relatos sobre una tierra prometida, sobre la conquista, sobre una identidad nacional forjada en la batalla, han tenido un eco tremendo a lo largo de los siglos. La pregunta para reflexionar es, ¿de qué forma estas historias fundacionales siguen moldeando, incluso hoy, la manera en que las naciones se ven a sí mismas y ven a los demás?